Se lee en el preámbulo de nuestra Constitución Política exactamente que Colombia es un Estado social de derecho, que está organizado en forma de república independiente, que es unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista. Y dice también que está fundada sobre el respeto por la dignidad humana y que el trabajo y la solidaridad de las personas además lo fundan, que lo integran y que prevalece el interés general. También nos dice nuestro Código Civil colombiano en su artículo número 74, que es persona todo individuo de la especie humana sin distinguir o cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición. Además, algunos artículos más adelante de la ley superior sobre la que está fundada este Estado social y democrático de derecho, el artículo 91, dice que la ley protege la vida del que está por nacer. En consecuencia, dice allí el juez, tomará a petición de cualquier persona o de oficio las providencias que parezcan convenientes para proteger la existencia del no nacido, siempre que crea que de algún modo peligra. Ese es el Código Civil colombiano. De otro lado, nuestro Código Penal, en su norma número 122, tipifica el delito de aborto y dice: la mujer que causare su aborto o que permitiere que otro se lo cause, incurrirá en prisión de 1 a 3 años. Entonces, ¿cuáles son las normas que en Colombia están protegiendo la vida del no nacido? Las acabamos de leer. Hay que entender que el principio fundamental que se está protegiendo, pues como es obvio, no es otro que la vida. Todo esto con ocasión de esa tristísima noticia para mí del homicidio de un no nacido con 7 meses de gestación a través de la solicitud, supongo yo, de un servicio que solicitó en una entidad que se conoce aquí como Pro Familia. ¡Qué paradoja! En favor de la familia, siendo que había una solicitud, entiendo, judicial del padre para evitar que ese aborto se produjera. Claro, hay que entender que esto debemos interpretarlo en conjunto con la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana, que protege, que excepciona este derecho, este deber de proteger la vida solamente en 3 casos ya ampliamente conocidos. Uno es una violación, un acceso carnal violento. El otro es el peligro para la vida de la madre o del que está por nacer. Y un tercero, entiendo que es la malformación, que por supuesto ha de tener una entidad que quizá haga inviable una vida digna, porque es que este principio de la vida, que inclusive se protege aún estando en el vientre, como leímos en la norma del Código Civil, debe interpretarse utilizando no solo la hermenéutica jurídica, es decir, la interpretación técnica de la ley, de la justicia, del derecho en general, sino que también se debe de interpretar siempre privilegiando ese valor sobre el cual gravita toda la construcción jurídica
en Colombia, que es la dignidad. Pero no puede haber dignidad sin vida. Eso es una cosa elemental de entender. Se dice, según he logrado entender por redes sociales y las noticias en distintos medios, que la razón fundamental por la cual esta persona solicitó que dizque legalmente, a mí no me cabe en la cabeza que eso sea muy legal, así la ley lo permita, ya hablamos un poco de eso, es en razón a que tiene una afectación psicológica o emocional. Mi pregunta es, ¿y es que acaso no hay psiquiatras? ¿Y los psicólogos y los psicoterapeutas o inclusive los motivadores no hubiese sido mucho más decente, mucho más sensible, mucho más responsable acudir a la asesoría de uno de estos profesionales o de varios o de un equipo interdisciplinario para que si definitivamente no quiere tener o no quería tener esa criatura porque ya no la va a tener, ya le quitó la vida, entonces pues lo espere otros 2 meses que le faltaban, apenas 8 semanas para entregarlo en adopción, si es que no lo quería. Eso también es legal. La adopción no es un crimen, no es un delito, es un acto de responsabilidad. Luego, mi análisis es el siguiente, una vez mencionadas las normas, tanto de la Constitución en su preámbulo, las 2 normas que leímos, y del Código Civil y del Código Penal. Mi análisis, mi interpretación es que aquí una persona a quien le dio mamera tener un hijo, porque qué emoción tan fea, qué responsabilidad tan grande, que lo es, pero es que no está sola, decidió poner fin a esa mamera pidiendo ayuda para quitarle la vida a una persona indefensa que, entre otras cosas, la norma número 44 de la Constitución Política privilegia los derechos de los menores diciendo que justamente tienen prevalencia sobre los derechos de los demás. Luego, si las reglas del juego son preservar la vida y la dignidad, y había la opción, ya se cegó la vida de un indefenso de 7 meses de gestación además. Si había una posibilidad de ocasionar un daño menor, que es esperar 2 meses más y tener ese hijo y darle una adopción, máxime cuando al parecer creo o entiendo que el padre sí quería tener ese hijo. Luego, aquí me parece a mí que la mujer 100% tendría, sí, claro, tiene autonomía sobre su cuerpo, una autonomía, pero por esperar apenas 9 meses y entregar un hijo en adopción habiendo quien lo quisiera, ¿por qué se privilegiaría, por qué sería de mayor rango ese derecho absoluto que se dice, en mi opinión, mal interpretando la ley? ¿Cómo es posible que una emoción no de equilibrio o en desequilibrio prevalezca sobre la vida de un ser y sobre todo de ese tiempo de gestación? Pues yo no soy médico, tampoco soy psicólogo, pero creo que tengo sentido común. Mi pregunta además es la siguiente, haciendo eco de un razonamiento no mío, tengo la honestidad de decirlo, del señor Agustín Laje, que dice lo siguiente: y si esa personita que estaba por nacer fuera de sexo femenino, ¿en dónde quedan los derechos de esa mujer? ¿Por qué otra decidió sobre ella? Eso significaría entonces que si se es hombre no se tiene derecho a escoger si quiere o no vivir, como lo está reclamando otra persona. Esto hay que interpretarlo en conjunto, utilizando el sentido común, la sensibilidad, y mi pregunta es la siguiente: esa persona que decidió abortar, quitándole la vida a otra persona que además estaba protegida de esa vida, con mayor rango que esa pretendida falsa autonomía absoluta, ¿se sentirá mejor persona hoy? ¿Irá a necesitar en el futuro de un psicólogo? Claro, probablemente lo utilice, pero
quien estaba por nacer ni siquiera tuvo esa opción. En Colombia la pena de muerte no existe. A esto se le está dando apariencia de legalidad, cuando en mi opinión es presuntamente, en mi opinión, con los argumentos que acabo de indicar y las razones y el principio que me avala o avala mi razonamiento, no es más que un homicidio con apariencia de simplemente una interrupción voluntaria dizque de una vida, es decir, un aborto, lo cual el sentido común dice que eso es una cosa intolerable, inadmisible. Eso no es evolución, eso no es, para mí en mi opinión, decencia. Lamento mucho verificar una noticia como esta, pero bueno, en Colombia se verifican todos los días tal cantidad de noticias que esto tampoco debería llamar a la sorpresa, pero quienes aún tenemos ese sentido de respeto absoluto por la vida, no podemos hacer otra cosa por el momento que utilizar las redes sociales, que es libre afortunadamente, y expresar nuestra opinión, no con el objetivo de ofender a nadie, ni con el objetivo de insultar a nadie, sino más bien para hacer reflexión, para que esto jamás vuelva a ocurrir en un país en donde parece que todos los males están en el mismo y al mismo tiempo. Esto para reflexión. Estoy dispuesto a escuchar argumentos distintos, razones que privilegien de verdad ese derecho como absoluto, como en una dictadura, como en un estado totalitario, como en una monarquía que decide sobre la vida de los demás. Creo que eso no es evolución, en mi opinión personal. Muchas gracias por su atención y que acaben de pasar un excelente resto de día. Hasta pronto.